Hola, hola, hola. Bienvenidos al recap en español. ¿Cómo lo diríamos, Javi? El resumen, quizá, no lo sé. ¿Resumen? ¿Será la palabra correcta? Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS y tengo a Javi del otro lado. Sí, Javier Ramírez, también soy Developer Advocate para AWS. Yo estoy basado en España y sobre todo colaboro con desarrolladores de España y Portugal, pero bueno, es un placer cuando tenemos audiencias un poquito más grandes. Sí, cuéntenos de dónde nos están escuchando, si nos están escuchando desde Latinoamérica, que es re temprano, o desde España. Para comunicarse con nosotros es bastante fácil. Nos pueden mandar un tweet a AWS On Air, escriben un tweet y ponen ese usuario y nos deberían llegar los tweets y los podríamos poner en pantalla. O no, no sé. Vamos a ver, esta es la primera vez que lo hacemos. Pero voy a estar siguiendo la cuenta esa, así que si llega un tweet lo debería ver. Y si no, me pueden escribir a mí o a Javi a nuestros twitters, que los vamos a poner acá en pantalla, que no creé el banner. ¿Cuál es el tuyo, Supercoco? 9. Había 9. 8 ocupados. Y el mío es Mavier, se los voy a dejar en la pantalla para que nos agreguen a Twitter, nos pueden escribir ahí y charlar con nosotros también, porque esta es una sesión en vivo y la gracia es que charlemos todos juntos. Este, para los que son nuevos, como yo, que esta es la primera vez que hacemos un recap en español, les contamos un poco de qué es esta track. La idea es 3 veces a la semana miércoles, jueves y viernes estar acá en vivo charlando con ustedes de lo que ha pasado en Reinvent en estos días y lo que va a pasar. Hablar de anuncios, de charlas que nos interesan o que nos interesaron, que vimos, charlar un poco con ustedes de cómo están viviendo Reinvent y contarle cositas interesantes que están pasando. Así que acá tenemos a Javi hoy. Vamos a tener 3 diferentes invitados a lo largo de la semana. Los miércoles Javi, que nos va a estar hablando de qué tema, Javi. Pues sobre todo lo que tenga que ver con datos en cualquier manera, tanto almacenamiento, bases de datos, big data, streaming, analítica y, por supuesto, cómo sacar inteligencia de los datos con machine learning. Así que todo lo que tenga que ver con datos en un sentido amplio es lo que más me interesa a mí. Así que cuando vean a Javi, piensen en eso. Después vamos a tener los jueves a Memo. Memo también es un developer advocate, está basado en América y él nos va a estar hablando de contenido más relacionado con desarrolladores. Así que como mi tema también es desarrollo serverless y full stack, con Memo vamos a estar entrando en los detalles más detallosos de las cosas. Y los viernes vamos a tener a Isabel. Y ella nos va a estar hablando más de la parte de sysadmin, de DevOps y de arquitectura en AWS. Así que con mis 3 super guests vamos a poder hablar de casi todos los temas sin parecer una burra, porque cuando yo hablo de cosas que no entiendo, realmente digo pavadas. Así que tengo apoyo. Bueno, sí, así las pavadas las puedo decir yo, pero no Exacto. es culpa tuya. Exacto. Pero bueno, por lo menos vos tenés más idea, porque para mí hay algunas cosas que vas a contarnos hoy que las voy a estar aprendiendo con ustedes. Eso está bien. Exacto, porque una cosa importante, nosotros no sabemos todo, o sea, así que cuando ustedes estén aprendiendo sobre AWS, no se sientan mal, porque no todos sabemos todo, es imposible, hay muy poquita gente que sabe todo. Sí, de hecho, un mensaje yo creo importante en Reinvent, siempre, pero en Reinvent es no estás obligada a utilizar todo lo que estamos anunciando. Hay un montón de anuncios de diferentes temas, pero tú al final eliges, ¿no? Lo que te viene bien para tu proyecto en concreto. Y a nosotros también nos parece que hay una cantidad muy grande de anuncios y bueno, nos centramos cada uno en un área porque de otra manera es totalmente imposible. Exacto, y por eso lo hacemos así, porque si yo estuviera acá sola, diría muchas cosas, hablaría 5 minutos y se acabaría el episodio. No te creo, Marcia, no te imagino hablando solo 5 minutos. Tú Es como verdad. yo no eres capaz. Saco la guitarra y empiezo a cantar. La payada de AWS. Sí, pero vamos a empezar hablando del elefante en la habitación, que es
la keynote de Andy Jassy, el CEO de AWS. Si no la vieron, vayan a verla. Es lo que creo que todo el mundo está esperando cuando piensa en re:Invent. Es en esta keynote que viene toda jugosa de lanzamientos. Sí, la verdad es que bastante lanzamientos. A mí una cosa que me gustó mucho, sinceramente, no que me sorprendiera, porque ya habíamos tenido alguna otra oportunidad de verlo, pero me gustó mucho ver cómo empezó la keynote comentando los problemas sociales, ¿no? Que también Sí. ha habido hace tiempo. Como empresa grande que somos, pues creo que es importante aprovechar el altavoz que tenemos, y a mí que Andy ya sí empezara, por supuesto, comentando los tiempos que nos ha tocado ahora mismo con la pandemia, y sobre todo también hablando después de la justicia social, lo que está pasando en Estados Unidos con el movimiento Black Lives Matter y demás, me pareció súper interesante y muy refrescante en una empresa de tecnología que no tendría por qué haberlo hecho y nadie se hubiera dado cuenta. Y me gustó en ese momento, fíjate, ser parte de Sí, a mí me AWS, ¿no? Es decir, pareció más humano, digámoslo así, porque vamos a hablar de un montón de cosas súper cool, pero hay gente que la está pasando muy mal y está bueno respetar. sí. Entonces, me gustó Y empezar, que bueno, perdón empezar por ponerme así. serio, perdón por ponerme serio allí, pero a mí me gustó verlo en la keynote y bueno, pensaba que era también interesante pues resaltarlo aquí, ¿no? Para que Sí. bueno, No es esté serio, claro. Sí, son cosas que nos hacen personas. Seremos muy sí, técnicos, seremos muy cuadraditos para algunas cosas, pero seguimos teniendo, estando calentitas adentro y bueno, y ese tipo de cosas que afectan. A ver, este año ha sido un año muy difícil para mucha gente y para mí la mención de Andy también fue muy importante. Pero bueno, ¿cuál fue tu anuncio así favorito? Si tenés que elegir uno. hubo, sinceramente, mira, si me pongo un poco más tonto, me gustó mucho un anuncio de una herramienta de Machine Learning que se llama Amazon Monitron, porque es que no puedo parar de decir el nombre. El nombre, Monitron. Sí, sí, Amazon Monitron. Monitron. Sí, es brutal. Me Me da hace igual lo acordar que a haga. los Sí, sí, sí. supersónicos. Claro, por esto yo es como, quiero tener Monitron. Espero que en el futuro añadamos diferentes capas y tengamos algo como Monitron Mega o algo así, ¿no? Que me gustaría Un bastante. Transformer. Pero sí, Monitron me gustó mucho. Es una herramienta que te permite enlazar Machine Learning con el mundo de Internet de las cosas, monitorización en general, pero para gente que no tiene absolutamente ni idea de Machine Learning. Son unos sensores que tú puedes comprar, los pones en tu máquina. Imagínate que es una máquina que tiene un motor, tú le pones este sensor arriba y directamente detecta vibraciones, detecta temperatura y sin que tú hagas nada más, tienes que conectar a Internet, ¿no? Pero una vez está Exacto. allí, empieza a detectar patrones, te lanza gráficas, te da analítica, te dice si hay anomalías, si parece que la máquina está comportándose de forma extraña, puedes poner tantos sensores como quieras en tu fábrica, y me pareció una forma muy buena de pensar en Machine Learning, ¿no? Es para, como ya había hecho con otros productos, para llegar a esa gente que quiere utilizar Machine Learning, pero que ni le interesa lo más mínimo aprender cómo funciona un modelo ni qué hay por atrás, no te hace Exacto. falta. Sí. Pero en realidad lo que me gusta de Monitron es el nombre. Sí, para mí de esos de industriales hubieron un par de diferentes sabores de cuán complejo o cuán lejos querés estar del control. Por ejemplo, el Monitron, que lo pones y hace todo. Hay alguno que vos le pasás la información y lo analiza. Después el Sí, Lookout for Vision. Lookout, creo, sí, sí, efectivamente. Sí. En la familia Lookout había unos Está el cuantos For allí, sí. Equipment, que es el Uh que le -huh. mandás vos la información, que hace lo mismo que el Sí, Monitron, pero vos podés capturar esa información y tiene un modelo para darse cuenta si las cosas están rotas o no. Y después el Lookout for Vision es para las cadenas de producción, ¿no? Que tenés ahí a una persona o a una cámara mirando y analizando si el producto que estás lanzando en la cadena está roto o no. Y eso está súper interesante. A mí me tocó escribir el blog post para ese y me dieron, no sé, como 100 imágenes de circuitos para hacer el demo. Circuitos en una cadena de producción. Y yo los uh miraba -huh, y uh digo, -huh. pero son todos iguales. Y el tipo me decía, no, no son todos iguales. El product manager de Lookout for Vision, son todos diferentes. Y yo, no, que son todos iguales.
Ponelos en el Lookout for Vision a ver qué te dice. Y ahí era la mitad estaban rotos y defectuosos y no me daba cuenta. Es como Sí, a este sistema le metías todas estas imágenes, a partir de esas imágenes aprende el producto y cuál es un producto que no tiene defectos y otro que tiene defectos y ¡pluf! Te dice. Y es como, wow. sí. Pero bueno, a mí, más allá de anuncios concretos, que hay muchos y luego podemos hablar, me gustó también ver como una vez más tenemos clientes que quieren hablar de lo que están montando, que tampoco vienen a vender su empresa, ¿no? Que no es como digas, no, mira, es que viene este aquí para vender un servicio, sino que te cuentan realmente sus casos de transformación. Y a mí eso me gustó mucho. Y fíjate que cuando empezaron unos clientes, el técnico que entró de mí decía, esta keynote es un poco aburrida, porque sinceramente cuando empezó los primeros minutos, la primera parte, yo estaba un poco, está siendo muy de negocio, no me está interesando, y de repente veo, ¿no? Y veo que llega alguien de JP Morgan Chase, que suena súper, ¿sabes?, corporativo Sí. y no me parecía muy técnico, y de repente dice la persona que aparece aquí, la CEO, dice, bueno, pues somos una empresa que procesamos 6 trillones de pagos al día, tenemos 28 trillones de assets, tenemos 250.000 personas y nos vamos todo a la nube. Y tú dices, espera, es que tengo 35.000 desarrolladores. Dices, claro, esto sí que es transformación de una empresa, ¿no? Y cuando ves que empresas, startups, están allí Exacto. utilizando la nube y ves La que del empresas con avión 35.000... me Sí, 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 impresionó. sí, Aparte del nombre, ¿no? Que digamos que llamar a una compañía de aviones Boom es un poco sí. raro, pero me encantó la historia, ¿no? Que un desarrollador, un informático pueda montar su empresa de aviones y todo el proceso, cómo fue acelerado en base a la tecnología disponible para hacer todos sus modelos de predicción y su investigación de si este avión, que sería como un Concorde versión 2, súper rápido, supersónico, sería factible y eso a mí me impresionó un montón, porque ver esos Sí, casos porque es de un poco, uso. claro, es llevar la integración continua, pero al mundo físico, ¿no? Es decir, todo el tema de poder experimentar rápido, iterar, sacar una versión nueva, pero eso, probarlo en simulaciones y realmente construir algo a partir de allí. Es bastante flipante, ¿no? Cuando ves cómo la nube está ayudando a cambiar este tipo de historias. Y Exacto. un caso que a mí me gustó, que vi después, hablando de cuando se están dando novedades en S3, viene de Dropbox, que me resultó muy interesante porque bueno, Dropbox en su día tenía muchísima infraestructura en AWS, decidieron llevar parte de infraestructura a su propio centro de datos porque querían optimizar alguna parte de almacenamiento y justamente ayer había un caso de uso que se comentó, que me gustó mucho, que tenemos el vídeo colgado incluso en el blog directamente de Amazon. Si quieres te lo paso por aquí para que lo puedas compartir si quieres Sí. en el No, chat. no, 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 Y el chat no me permite compartir cosas, así que sí, está. bueno, pues tenemos esto, ¿no? Y tenemos ahí, pues Dropbox tiene un caso de uso en el que, de los que me gustan a mí, tenían un pequeño data lake con Hadoop montado y el pequeño data lake tenía 34 petabytes de información. ¡Wow! Y claro, con 34 petabytes, pues se les estaba, perdón la broma, pero estaba petando, ¿no? Un poco, porque es Petabytes complicado petándose. totalmente, ¿no? Porque eso, al final, la infraestructura, el tiempo de mantener ese clúster y sobre todo ser eficiente es complicadísimo. Y me resultó súper interesante ver cómo han decidido migrar ese data lake que tenían on-premises en Hadoop, pues llevarlo con S3 como la base, ¿no? Y me gusta mucho porque es el tipo de proyectos en el que yo me voy muy cómodo, en el proyecto de datos, pero cuando es la escala a la que se puede trabajar usando las mismas herramientas que puedes utilizar tú, S3 con una Tena y a partir de ahí ir creciendo, me parece bastante fuerte, ¿no? Cómo se Sí, sí. democratiza para A diferentes mí me casos de uso ese encanta. acceso. Eso es una de las cosas que me encanta de la nube, que es la misma infraestructura que tiene Dropbox, Netflix, que tengo yo cuando estoy jugando a armar mis proyectos de Hello World. Y eso no es que hay un servidor que dice Netflix y otro que dice Dropbox y que tienen recursos súper exclusivos. No, son los mismos para todos y eso lo hace súper poderoso para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda crear su empresa, su visión, sus sueños y a mí me fascina
todo eso. Y había una charla, creo que de los clientes en la charla de Andy, del CEO de SmackMag, que era Ujú. uno de los primeros clientes de Sí. AWS que vinieron con 6 terabytes y querían poner 6 terabytes y todo el mundo, ¿en serio? ¿Quieren poner 6 terabytes en Mm. AWS? Uno de los En ese primeros 3 sí, clientes. sí, sí, ¿Ese sí, sí, 3? sí, sí, ¿En sí. serio? Y pensar hoy 6 terabytes, seguramente todos tengamos algún disco en casa con 6 terabytes de fotos, películas y cosas por el estilo. Pero claro, en el 2000, no sé, cuando esto fue allá, era un montón, 6 terabytes, No, pero me causó lo mucha lo gracia. sigue siendo, ¿eh? Lo sigue siendo, porque al final cuando trabajas en Big Data te das cuenta que mucha gente habla de Big Data y al final tienes unos pocos gigas, un poco, y realmente es algo que una base de datos tradicional es complicado mover y bueno, y el 6 terabytes a día de hoy sigue siendo una cantidad muy respetable de información pero sí, ya ves que puedes pasar de terabytes a petabytes y la infraestructura, ¿no? Te da esto, sí. No tenés que cambiar de infraestructura, ese 3 lo aguanta Pero, todo. Las fotos y del otra cosa que me, paseo y toda tu producción. así es, así es. Una cosa que también me gusta de Nube y que vimos ayer, yo creo, en la keynote, es como no solamente te deja que todo el mundo use las herramientas igual, sino que además como que te va ayudando a tener mejores prácticas, ¿no? Un caso que a mí me pareció muy interesante de lo que estuvimos viendo. Hasta hace pocos años nadie hacía Machine Learning, más que 4 empresas muy grandes, porque no se podían permitir. La gente era muy cara, los recursos eran muy caros, no había conocimiento, era muy complicado. A partir de que hay más herramientas open source que permiten hacer cosas y a partir de que hay infraestructura bajo demanda, como tienes en nube, que te permite hacer cosas, pues todo eso hace que haya una explosión y que ahora quien más, quien menos pueda aplicar Machine Learning de una manera u otra a sus aplicaciones. Pero claro, te das cuenta que el reto no es solamente entrenar un modelo o desplegar un modelo, el reto es hacerlo de forma eficiente, el Sí. reto es hacerlo de forma repetitiva, el reto es tener una pipeline de integración continua. Una cosa que me gustó es ver cómo en el ámbito del Machine Learning muchos de los anuncios no eran de tenemos una cosa totalmente nueva, que alguno hubo, pero muchos eran de tenemos algo que te ayuda a hacer tu trabajo más fácil, a automatizar tu flujo de entrenamiento, prueba, conversión de datos, puesta en producción, monitorización, como harías con software. A día de hoy Pero nadie eso se viene plantea. del año Sí, pasado también, cuando se lanzó el SageMaker Studio, que fue, sí, yo creo que una revolución para los desarrolladores de Machine Learning que pueden empezar a usar, como vos decías recién, sí. como prácticas del desarrollo tradicional de software Uh -huh. en su desarrollo de Machine Learning. Antes era como Sí, con piratas. sí, pues justamente eso, ¿no? Con el estudio del año pasado, en Reinvent, hubo el primer paso, pero realmente ayer se habló del Data Wrangler, que te permite directamente tomar tus datos en crudo que tengas en tu sistema, que pueden estar donde quieran que estén, igual están en Data Lake, igual está en S3 seguramente, igual está en una base de datos Aurora, te permite tomar esos datos y te permite explorarlos y manipularlos para tener unos datos que estén más separados para tu sistema. Pero claro, una vez tengo los datos que los he preparado, si cada vez que tengo un modelo nuevo tengo que andar preparando los datos, esto es una cosa complicadísima, ¿no? Y vimos que anunciamos también la SageMaker Feature Store, una base de datos especializada en guardar features de Machine Learning, es decir, cuando has convertido los datos, poderlos guardar en una base de datos de características de Machine Learning para que cualquiera del equipo pueda reutilizar esos datos que tú ya has Claro, eso es convertido, que ha genial. sido el proceso. Claro, que ¿Cómo puedes lo hacer una hacían forma, antes? Un Excel. ¿cómo lo hacían antes? Efectivamente, ¿no? Pues mira, pues uno convertía los datos, igual los dejaba, si los convertía de esta forma en un S3, los dejaba en un bucket y alguien sabía o no que ese bucket existía, pero claro, si quieres tener un poco más controlado, ¿no? Tener acceso a históricos, quieres tener tipos, quieres tener un uso tanto en tiempo real como en modo batch. No había forma para esto y la Feature Store te permite justo esto, ¿no? Que una vez procesas una vez un juego de datos, cualquier persona de organización puede utilizarlos para cualquier modelo, reutilizar la transformación, como que te hace todo mucho más eficiente. Puedes tener un catálogo en el que ver cómo está todo esto, ¿no? Y a mí eso me parece súper interesante. Y luego Sí, claro. la parte de las pipelines en SageMaker
que justamente las pipelines te permite automatizar todo el flujo, ¿no? El tener desde la transformación, por ejemplo, desde la transformación de datos, el entrenado de modelos, el poner en producción, pero si no lo quiere hacer a mano, lo podía hacer usando Step Function, lo podía hacer de muchas formas distintas, pero digamos que ahora ya tienes una herramienta totalmente integrada con el estudio, con SageMaker, especializada en el caso de uso de Machine Learning, ¿no? Y ver esa profesionalización, digamos, de Machine Learning me parece súper interesante porque te permite, si no tienes idea, te facilita mucho cómo empezar, ¿no? A hacer un proyecto desde cero. Sí, yo creo que aparte si venís del mundo del desarrollo, capaz empezás y empezabas capaz 2 años o 3 años atrás cuando no había nada de esto, es como, ¿y ahora para dónde arranco? Si quiero debuguear o si quiero hacer experimentos, ¿tengo que grabarme todo esto en un Excel o en un archivo de texto y recordarlo? Ahora está todo integrado, la monitorización, el debugueo, las pipelines, poquito a poco empiezan a venir todas esas cosas que estamos los desarrolladores acostumbrados a ver en otros ámbitos y que no existían en Machine Learning. Y Bueno, capaz... y esto es lo que vimos hasta ahora, porque la semana que viene la keynote específica de Machine Learning, donde Sí. espero que haya bastantes nuevos anuncios, claro. Es el día, aparte, es el día que vas a venir vos después de la keynote de Machine Learning para darnos todos los anuncios jugosos y entrar en detalles de todas las cosas, porque vamos a necesitar acá un experto y yo creo que es la primera vez que se hace una keynote de Machine Learning, así que no sabemos qué esperar. Si van a ser anuncios o van a ser más como una leadership session. Bueno, yo esperé, entiendo que también, porque ayer muchos anuncios que se hicieron fueron en poco detalle, quizá Mm, van a comentar más, pero bueno, esperaría que haya al menos más información sobre sí. Machine Learning. De momento, yo con lo que vi ayer vamos, me gustó bastante ver por qué camino va, pero querría ver un poco más eso, ¿no? También ver qué integraciones existen, no solamente a nivel de cada servicio, sino y también entender un poco cuál es la visión que tiene el equipo, ¿no? De Machine Learning en AWS, hacia dónde están tirando, qué retos están encontrando y sobre todo ver qué clientes nos traen para contarnos lo que están montando ellos. Exacto. Y una pregunta, cambiando de tema de Machine Learning y yéndonos ¿Sí? hacia los datos. Una cosa que me pareció tipo magia negra es Aurora Serverless versión 2.0. No sé cómo van a lograr todas esas cosas que prometieron. Me pareció que magia negra. ¿Podés Sí, contar un poco más de ese lanzamiento? sí, ¿cómo lo han hecho? No tengo tampoco en la más remota idea, pero ¿por qué lo han hecho? Sí lo tengo claro. Y es porque yo hace ya un tiempo me puse a jugar un poco con horas serverless, ¿no? Para algún proyecto que tenía interno, alguna cosa pequeñita, y me parecía que estaba bien, pero no lo había puesto al límite. Pero empecé a hablar con algún cliente en algún meetup que estaban usando mucho Aurora Serverless. Estaba un cliente que había estado en la alfa, en las versiones antes de sea público, que han dado mucho feedback y se encontraban con que a veces, cuando tenías que escalar, cuando una aplicación escalaba muy bruscamente, pues igual tenías pues no sé, un evento de compra o algo parecido, cuando te escalaba muy rápido, el patrón de escalado de Aurora Serverless no era ideal. En algunos casos Mm, les gustaría que escalase un poquito más rápido y en otros les gustaría que igual una vez escalado, cuando ya dejaba de haber tráfico, bajara un poquito más rápido, ¿no? Porque era como muy conservadora a la hora de eliminar máquinas y también a la hora de lanzarlas. Y entonces notaban allí que les venía muy bien porque no tenían que hacer con nada, les funcionaba mejor que una Aurora con autoescalado, pero el concepto serverless, que fuera tan elástico, les quedaba un poco, ¿no? Les parecía más que mm, por detrás parecía una Aurora con autoescalado más que la filosofía serverless. Y claro. además había una cosa con serverless que a mí me resultaba un poco incómoda y con muchos clientes creo que también tenía esa experiencia y era que las características de Aurora Serverless y las características de Aurora estándar, por llamarlo de alguna manera, eran distintas. Había ciertas Mm, cosas que tú podías hacer en Aurora tradicional que no podías hacer en serverless. Y cuando cambias de paradigma, quizás las echabas de menos. O igual incluso peor, no sabías que hacías ese trade-off y te lo encontrabas cuando estabas cambiando, ¿no? claro. Entonces, me gustó mucho ver que la versión 2 cubre esos dos campos. Por un lado, se convierte en una oferta serverless de verdad. Escalamos en milisegundos, no A vas a mí esperar. eso me pareció Claro, magia negra. ¿Cómo vas a claro, escalar sí, una base de datos como Aurora, que es
un pedazo de base de datos, porque no es una basecita de datos, no es una base de datos que le podés meter lo que quieras. Y la puedes escalar en milisegundos, me hizo la cabeza, jolín. Sí, no, pues, sí, porque antes, también por ponerlo en contexto, hablamos antes del escalado podía ser en segundos, en Ah, caso sí. menor de un minuto. No estamos hablando de una cosa más allá, por eso te No, digo no, que. pero Pero no se sentía serverless en ese sentido, ¿no? Y aquí sí, aquí es como Lambda, que si le pides más, te da más y te olvidas, ¿no? Y me gustó mucho ver que van por allí, que por un lado está eso, y también sobre todo una cosa que igual sorprende menos, pero eso, que tengamos por fin paridad de características, que tú en serverless y en Aurora convencional ya no tenga ese trade-off de decir, no, es que si elijo esta, no puedo hacer por ejemplo, una cosa que me gusta mucho, hacer el backtracking de la base de datos, puedes echar para atrás la base de datos o puedes claro. clonar tu base de datos en otra de forma muy rápida. Como Aurora tiene almacenamiento desacoplado, te permite clonar una base de datos en otra de forma súper eficiente, solamente duplicando los datos que cambian sin duplicar nada más, ¿no? Y esto en serverless no estaba disponible y Ah, son ¿no? algunas de las cosas, no. Y ahora en la versión 2 ese tipo de cosas ya están disponibles. Entonces, me gustó mucho lo mismo, también el concepto de maestro y réplica. Como era serverless, pues tú, bueno, confiabas en que iba a escalar y que no iba a haber problemas, pero ahí ya explícitamente puedes configurarlo. Ya no, mira, es que quiero tener réplicas también para estar seguro. Ese tipo de cosas que en serverless antes no estaba en Aurora, ya entran allí. Y me parece brutal porque, en fin, ahí creo que si Aurora ya marcaba un antes y un después en Sí. una Satos relacional, con esto realmente se convierte en una alternativa muy, muy, muy interesante para algunos casos de uso de DynamoDB o similares, ¿sabes? En los que no tienes esa barrera de entrada Claro, de para no los trabajar con clientes SQL. que no quieren ¿Mm? cambiar a NoSQL, porque a veces si tenés, por ejemplo, uno de los lanzamientos de ayer fue este Bubblefish, que es como un traductor de SQL Server a Postgres. Si vos ya venís de un mundo, no sé, de Enterprise con tus bases de datos, no te vas a poner a refactorizar toda tu data porque la herramienta no te rinde, ¿no? Tenés que buscar herramientas que funcionen para tu caso de uso y yo creo que Aurora se está acomodando para hacer la base de datos por defecto SQL relacional. Cuando pensamos en una base de datos relacional es Aurora y cuando pensamos en una de no sé, documentos, porque Dynamo no es ni de documentos, ya a esta altura es como otra cosa extraña. Pensamos en Dynamo, pero son dos cosas muy diferentes para diferentes casos de uso. Y fíjate que tú, como eres muy inquieta, eres una developer advocate, te encanta tomar cosas nuevas en fin, yo no sé dónde sacas el tiempo. Pero fíjate que mencionaste, si una empresa tiene ya un montón de datos, no quiere factorizar sus datos, pero sobre todo no quiere factorizar a su equipo. Porque al final tu Uy, empresa tiene un montón de gente, tienes tus DBAs, tienes tus desarrolladores, tienes un montón de gente que conoce muy bien el mundo relacional, lo sabe mapear muy bien al dominio de negocio y en el no relacional va a ser una transformación grande, ¿sabes? Y a veces eso también pues cuesta mucho. Entonces tener esta base de datos para cuando tenga sentido viene bien. Que no es tan exacto. serverless como un Dynamo, porque al final, aunque sea serverless, tú acabas pagando por las instancias que estás usando en cada momento, por mucho que se enciendan y se apagan Sí, automáticamente, son servicios pero gestionados, sí. no son servicios Sí, serverless en lo que nosotros pensamos sí. serverless. Yo creo que a ¿Mm? veces la nomenclatura es un poco confusa. Bueno, es serverless en el sentido Sí. que puedes escalar hasta cero y eso para mí es Sí, escalar hasta cero y creo que según te hace falta, pero sí que es cierto que el pago es por tiempo de instancia, no por número de operaciones. Que en claro. ese sentido, sí que DynamoDB, depende a qué escala, pues seguramente te salga más eficiente. Pero Aurora Depende. ahí se pone un punto intermedio muy interesante. Depende de lo que estés haciendo. Yo creo que esa es una de las cosas que siempre hablamos en AWS, elegir la herramienta correcta para tu caso de uso y por eso yo creo que se lanzan herramientas y servicios todo el tiempo y capaz para ustedes mirando esto es como muy, por Dios, separen, denme algo más sencillo, pero la idea es que tengan un set de herramientas enorme y no tienen que aprenderlos todos, no tienen que ser expertos en todos, elegir los que les resuelven a ustedes. A veces sí tenés que saber qué hace cada servicio, intentar leer el abstracto de cada servicio, pero no tenés que saber más allá de eso para poder tomar la decisión de, bueno,
uso esta base de datos, uso este servicio para mi cómputo, uso este servicio para mi integración de aplicaciones y tal, no. Totalmente. Exacto. Y vos dijiste que tenías una demo por ahí. Sí, hay un servicio que, esto es un poco trampa, ¿vale? Porque Reinvent es muy grande, pero sí, no se lo cuentes a nadie, pero Reinvent es muy grande, pero se queda pequeño. Entonces, todos los años, unas semanas antes de Reinvent, hacemos lo que llamamos así el pre-invent. Y es que hay un montón de anuncios que se anuncian antes, por lo que sea. A veces se agrupan por temas y bueno, pues este año unos anuncios que se anunció hace apenas un par de semanas antes de Reinvent es uno que a mí me gustó mucho y tiene que ver con el proceso de datos. Y es que si tú estabas haciendo, imagínate que vas a trabajar con un juego de datos que nunca has visto antes, ¿no? Y si tú eres una persona sin un background de ciencia de datos, imagínate que te pasan un CSV o un JSON o algo parecido y te dicen que quieres hacer un análisis de los datos que hay dentro. Tú siempre podrías, en el pasado, podrías haber usado Glue, AWS Glue, para automáticamente tener el esquema y catalogar esos datos. Y luego directamente, ¿sabes? Una vez están los datos con Glue en S3, puedo usar Athena para hacer consulta de SQL. Hasta aquí todo bien. Pero eso te ayuda a hacer consulta de SQL, pero no te ayuda a entender la forma de los datos, no te ayuda a entender cuántos valores únicos tengo en cada campo, qué valores tienen nulos, de qué tipo son, cuáles tienen campos que no me validan con respecto a un formato, o si quiero hacer transformación de los datos. Es algo que si eres un científico de datos o una científica de datos, suele hacer con herramientas como Pandas. Tú te abres un notebook de Jupyter, abres un Pandas y empiezas a explorar, dame las estadísticas, dame qué tipo de datos tengo, esta columna me haces un transpose, esta me la formateas así, esta me la divides en dos, este dataset me lo juntas con este otro y lo haces todo con Python en Pandas y bueno, pues está muy bien, hay que programar, pero programar es bonito y bueno, pues tiene una serie de dificultades, ¿no? Entonces, anunciamos hace 2 semanas un servicio que os voy a compartir la pantalla. Un Dale. segundo. Aquí lo tengo. A compartir pantalla. Con un poco de suerte, esta es la buena. A ver, igual pasa primero por acá abajo y si me decís que está bien, la muestro en la pantalla. Sí, esa debería ser. Perfecto. Ahí la vemos. Correcto. Y aquí tenemos Databricks, que es básicamente el servicio de que os hablo, y lo que me permite hacer Databricks es explorar visualmente mis datos. Entonces, yo aquí tengo unos datasets. En este caso, me bajé una base de datos, vayan bien salir de aquí, pero bueno, tengo un dataset, me bajé una base de datos de Erasmus, es un programa que hay en la Unión Europea donde hay estudiantes que pueden ir a estudiar unos meses de su carrera a otro país y, en fin, ahí hacen de todo menos estudiar, pero es una cosa bastante popular. Entonces yo me bajé estos datos, un juego de datos abiertos del portal de datos abiertos de la Unión Europea y son unos pocos años, los últimos 4 o 5 años del programa Erasmus de estadísticas. Entonces directamente le dije, mira, estos son mis datos y le pedí que me hiciera un profiling de los datos, que me hiciera una idea de qué tipo de datos había. Y me dice, mira, el profiling solo son un subset de datos, aquí tengo unos cuantos millones, y bueno, lo primero que me dice es, mira, pues aquí tengo cuántas columnas hay que parecen válidas, cuántas tienen duplicados, no hay ninguna, si hay correlaciones entre algunas, en fin, me da información directamente de las columnas, me dice, mira, en los proyectos esta es la distribución que encuentro. El valor más popular es este o es este otro. Okay. Entonces te deja ver, claro, tienes 14 tipos de actividades únicas y te deja ver un poco, hacerte a la idea. Como te digo, cualquiera que sepa ciencia de datos con Python, esto hace con Pandas y te da prácticamente lo mismo, ¿no? Pero aquí lo tienes de una forma muy visual, ¿vale? Que te permite, sin tener ni idea, se lo he apuntado a mis datos en S3 y me deja ver, bueno, en S3 pueden ser también otras fuentes, ¿eh? Aquí en este caso yo le dije, estos datos venían de S3, pero como verás aquí, puedo conectar de diferentes fuentes de datos. Puedo conectar de S3, de tablas en el catálogo, de Redshift, de RDS, no tiene por qué ser de S3, ¿vale? Yo en mi caso, pues conecté mis tablas de mi catálogo porque las tenía ahí ya. Entonces, aparte de ver las estadísticas, que eso está bien, te permite hacer manipulación. Aquí tengo dos,
manipulación de tu dataset. Y la manipulación en este caso, aquí como ves, bueno, podría aplicar filtros de columnas, podría aplicar lo que yo quisiera. Y aquí he aplicado 8 pasos distintos. En este caso, por ejemplo, lo que tengo es que tenía una columna que, como ves, pues tiene un formato que está aquí dividido con guiones. Y yo quería separarla en 2 columnas por separado. Entonces, bueno, pues me creé una columna, que es la columna desde qué año y desde qué mes, para poder trabajar con esto, porque a mí este formato no me servía de nada, ¿vale? Me permite hacer un preview de mis cambios, me dice, mira, esta columna pues quedaría así, de esta forma, es justo lo que quiero, ¿vale? Igual que esto, pues me creé varios pasos de transformación de este dataset. Me hice unos filtros, oye, no quiero columnas que tengan unos valores determinados, me hice, perdona, que me he ido para atrás. Pero está súper Me creé interesante columnas, esto. sí, me creé columnas sintéticas a partir de otras, ¿vale? Ya te digo, unas de cambié el nombre de otras columnas, eliminé las que quise. Había una que era un valor que estaba anidado, porque el original venía anidado, y aquí, porque venía como un JSON dentro, y lo convertí directamente, lo extraje a 2 campos distintos, ¿vale? Para que no me diera ese problema. Y bueno, una vez, y como es estas, tienes transformaciones, tienes unas 200 transformaciones de diferentes tipos que tú puedes aplicar directamente, ¿vale? Si aquí vengo a cualquier columna y le doy aquí a el tipo de transformación que quiero hacer, ¿vale? Un segundo, está yendo el ordenador un pelín lento. Ah, sí, cuando uno está haciendo streaming, Aquí, claro, matas aquí la ves que compu. tengo eso. Claro, puedo convertir formatos, pasar a mayúsculas, limpiar valores que no estén especiales, reemplazar entre delimitadores, extraer un campo de texto, ver los que hay, las filas que tengan valores vacíos, o rellenarlas con el valor que yo quiera, o detectar inválidos, separar un dataset en 2, mezclar 2, hacer una join, hacer hasta 200 funciones distintas de forma visual. Una vez las tengo, me puedo crear un job, se llama aquí un trabajo de transformación, ¿vale? Lo puedo programar para que se haga bajo demanda o con un schedule cuando yo quiera, y directamente esto me permite exportar estos datos en el formato que yo quiera, tanto a JSON como a S3, como a lo que me interese. En este caso, pues estoy exportando directamente a formato Parquet, podría añadir con particionado, sin particionado, y lo hago todo de forma visual, ¿vale? Y a Claro. partir de ahí me lo crea y puedo trabajar sin más. Y bueno, incluso te deja ver, y es lo último que te cuento de Databru, ¿vale? No, pero Para está cómo súper funciona. interesante. Sí, pero puedes ver incluso esto, ¿no? El linaje de los datos, de dónde vienen, qué redes has aplicado, cuál fue el dataset final, dónde está el resultado de salida, y este resultado lo puedo utilizar para lo que yo quiera, ¿vale? Entonces, bueno, esto te puede venir muy bien pues para transformar tus datos como tú quieras. En este caso, este proyecto lo tenía para una demo, pero me hice otro específico para Machine Learning en el que eliminaba unas columnas, me convertía a otras, en fin, y como te digo, todo de manera visual sin tener que saber absolutamente nada Claro, porque de en cómo Glue, funciona por abajo. para, para hacer estas transformaciones tenías que escribir Python. Sí y no, porque en Glue también, hace unos meses, seguramente en septiembre o octubre, en Glue sacamos un editor visual que te permite Ah, hacer algunas de estas transformaciones, pero la gracia del editor visual de Glue es que te genera el código después. Tú puedes incluir pasos de código. Aquí en Databru lo que tienes es lo que te deja hacer. No puede hacer nada más. Tiene muchísimos conectores, ¿vale? Pero de alguna manera los conectores que tiene son los que hay. En el Glue Studio, que es lo que te enseño aquí ahora, que lo lanzamos hace, yo creo que un mes y medio o 2, te permite crearte un trabajo de manera visual. Voy a hacerlo aquí a ver si tengo algo que pueda verlo rápido. Bueno, me permite aquí crearme uno de manera visual, ¿vale? De S3 a S3, por ejemplo, voy a decirle, para que sea esto fácil. Y aquí le puedo también decir pasos, pero ya es que es una interfaz muy distinto. No me deja explorar claro. los datos, solamente me deja, aquí ya no exploro los datos, ya no es una herramienta tan de Sí, eso no entender y está. hacer un profiling. Claro, es, mira, hago esto, hago esto, hago esto. Y te deja añadir pasos, ¿eh? Tienes bastantes pasos que puedes añadir, puedes decirle que quiero añadir un paso más de diferentes tipos, tienes diferentes transformaciones que puedes hacer, ¿vale? Pero digamos que las transformaciones son un poco más de bajo nivel y en algunas
tienes, por ejemplo, el Custom Transform, tú puedes escribir tu código, ¿vale? El que tú quieras para tu transformación específica. Entonces, bueno, digamos que son un poquito más avanzadas, no es tan visual como el otro, pero Glue ya tiene esta capa también. Entonces, al final lo que encontramos es que, dependiendo de qué tipo de, pues de desarrolladora sea Volvemos a lo que desarrollador, estábamos hablando al principio. tú eliges qué te viene mejor. Exacto. Suena Pero sí, todo me gustó parecido, mucho, sí. pero no lo ¿Sí? es. Y de hecho, el Data Wrangler que te cuentan de SageMaker también cubre un poco esto, cubre transformación automática de datos. Pero para un análisis exploratorio, lo que harías, para mí, mi gusto es lo que te hagas con Pandas, lo puedes hacer con Databricks. Y lo que harías quizá con PySpark, lo harías con el estudio de Glue. Pero lo bueno es Sí, que te permite ya diferentes maneras DataBlue de hacer más fácil, ¿sí? lo podría usar yo, porque es algo que no tengo mucha idea, pero a veces te bajas un Excel con 2.000 millones, cómo hacer predicted value, así, con 2.000 millones de cosas y querés explorarlo, y es algo que yo sin ningún conocimiento de machine learning o de transformación de datos podría usar. Sí, y además me gustó mucho lo que dices de 2.000 millones, porque esto no lo he comentado. En el profiling estaba solamente haciendo el profiling de los primeras 20.000 filas, pero una vez tú tienes hecho tu receta de transformación, ejecutas a la escala que quieras. No es como cuando haces un pandas en un notebook de Jupyter, que estás limitado por tu memoria del notebook de Claro. Jupyter. Y como aquí hace algo más complicado, ya tienes que ejecutarlo en un notebook asociado a un clúster de MR para que escale, como que tienes que montarte un pifostio de infraestructura, por mucho que sea en nube, para que esto No, funcione mejor, ¿vale? Sin embargo, con esto es que tú montas el script y te escala automáticamente a lo que haga falta. sí, a mí Glue me pareció un servicio muy interesante. Cuando lo descubrí hace no mucho, Sí, era como, wow, esto de transformar cosas y antes uno decía, ponía una lambda ahí y hacías las cosas y ha desarrollado mucho, yo creo que en el último año de cuando yo empecé a jugar con él, hará, no sé, septiembre del año pasado a lo que es hoy, ha cambiado un montón. bueno, y fíjate, se ha cambiado que ayer también se anunció las AWS Glue Elastic Views. Elastic Views, sí, eso es algo interesante. ¿Por qué no nos contás un Sí, poco de ese lanzamiento? pues es para... esto es sobre el problema de que tengo datos que están... Imagínate, tengo datos en S3 o tengo datos en una base En de datos, Dynamo. en RDS, en Dynamo, podrías tener los datos, sí. No quiero aquí, por si acaso, mencionar muchos orígenes de datos porque los orígenes de datos permitidos a día de hoy en Ah, Elastic Views no estoy seguro todos los que soportan, ¿vale? No estoy seguro exactamente cuáles están ya y cuáles todavía no están, pero lo que te está permite en hacer preview el Elastic servicio, Views, así que no y está por listo eso no todavía. sé, no sé exactamente cuáles están ahora mismo, pero lo que sí te permite súper interesante es, tú imagínate que tienes datos que están en crudo, ¿vale? Y esos datos, para poderlos explotar, tienes que hacer una serie de queries, por ejemplo, ¿no? Decir, mira, para explotar estos datos me gustaría unir este dataset que tengo en S3 con este otro dataset que tengo, quiero filtrarle todo lo que no cumpla una condición determinada y además quiero hacerle un group by y quiero añadirle no sé qué historia. Y a partir de ese resultado intermedio es donde quiero hacer mis análisis, por ejemplo. ¿Vale? Si tú esto lo querías Bien. hacer antes, lo podía hacer. Tú Yo lo tenías veo un... también desde un lado desde el Sí, punto de vista del desarrollador, por ejemplo, que pasa mucho que tenemos millones de microservicios, cada cual con su base de datos, y después crear si queremos hacer sí, algo, compartir esos datos de alguna forma en un agregado, tenemos que crear APIs que básicamente lean la información y mantener esas relaciones. En cambio, yo lo veo a Elastic Views como una forma de agregar esa información en de microservicios en una visión más global y que se van actualizando a medida porque las vistas están como... esa es la gracia, porque tú si antes quieres hacer esto, con Athena puedes ejecutar SQL Exacto. y hacer tus condiciones sin ningún problema. Pero claro, tienes que ejecutar tu SQL en Athena y después lo guardabas en un destino. ¿Qué Y pasa si después el dato tenías en que origen ejecutarlo. cambiaba? Claro, si el dato en origen cambiaba, el problema no era ejecutarlo, era saber qué había cambiado. ¿Cómo sé cuándo ha cambiado un dato? ¿Cómo sé cuánto tengo que ejecutar? ¿Y cómo sé si me afecta o no me afecta lo que tengo? Bueno, pues la gracia de Elastic Views es que se comporta, si alguien sabe un poco de base de datos, esto sería el equivalente a una vista materializada de tu base de datos en la que tú defines una vista, ¿vale? Que es pues una tabla, digamos, virtual basada en una query, Virtual, sí. pero que
que se refresca automáticamente. Pues eso mismo, pero aplicado a través de diferentes bases de datos directamente con Glue como puente. Entonces te permite generar un dataset que es como una vista, pero que está siendo actualizado. Si cambia algo en el Dynamo original, sabes que tu vista automáticamente va a regenerarse y vas a tener esos datos. Es algo que, por ejemplo, en Redshift se anunció hace ya unas semanas, que puedas tener la opción de vistas materializadas que se te refrescaban, pero estaba como contenido en el ámbito de Redshift. Bueno, pues este Glue te permite extenderlo a otras bases de datos para que tengas una forma mucho más ágil de poder hacer transformación de datos. Importante sabiendo solo SQL, porque tú esto lo podías hacer ya de alguna forma, lo podía hacer con Glue, pero escribiendo Python o Scala o Java, y es como, Sí, y ¿sabes? ¿No? Pues si con te gusta Dynamo bien, sí. Streams podías meter una lambda y actualizar tu base de datos, Sí, pero había como que hacer algo. claro. Coñazo. Claro, aquí tú escribes un SQL y ya está. Y dices, mira, esta es mi vista. Y lo haces igual que creas una vista en una base de datos y ya está, y te olvidas y todo funciona. Y esto a mí me da mucha felicidad. Cuando hago algo y me olvido y todo funciona, ahí me da Es lo mucha mejor. alegría. Es lo Sí. mejor que hay. Y vamos a hablar de un anuncio más y después ya cambiamos de tema para hablar un poquito de Reinvent per se, porque es la primera vez que ¿Sí? estamos haciendo este Reinvent Online. Así que elegirte tu último anuncio que querés hablar. Si quieres tú alguno, tiramos con alguno tuyo. No, Si no, mañana vamos a yo... hablar de desarrolladores todo el día, así que hoy te lo dejo a ti. Vale, pues voy a comentar uno que a mí me parece interesante y es, tú llevas mucho tiempo con S3 y si te pregunto, oye, ¿S3 es consistente o no es consistente? Es decir, cuando yo actualizo un fichero en S3, tengo la garantía que si un milisegundo después No, alguien está haciendo una lectura, ¿va a ser consistente, sí o no? no. Hoy ya sí. Hasta ayer no. Hasta ayer no, hoy ¿Cómo ya sí. hicieron eso? Entonces, sí, S3 tenía, de hecho te he mentido, ¿vale? Porque S3 era consistente y no consistente a la vez, era Sí, una de estas cosas. Algunas operaciones tenían consistencia, pero muchas, por ejemplo, un listado de ficheros o una lectura de un fichero no eran fuertemente consistentes. Si tú hacías no. un Pero eso list, pasa era un mucho Sí, en un sistema en distribuido. bases de datos distribuidas y grandes, por eso me Claro, imaginé que no. sí, sí. Bueno, pues S3, que cada vez está peor llamado, que al final se sea de simple, cada vez es simple para el que lo usa, pero efectivamente. Bueno, pues desde ayer S3 es fuertemente consistente, es decir, tienes la garantía que lo que se llama técnicamente un read after write, que Sí, cualquier operación de exacto. lectura después de una escritura, da igual lo que tú hagas, es consistente. Wow, Y eso esto es es un, grande. esto es un cambio enorme para muchas cosas, pero para gente que esté en el mundo de Big Data Analítica es un cambio bastante brutal, porque eso significa que hasta ahora, por ejemplo, que te hace la idea, como esto podía ser un problema para algún data lake, en EMR había toda una integración enorme, se llamaba EMRFS, el file system, que te permitía que S3 se comportara de forma consistente, pero era una integración aparte. Y había Claro. otros proveedores, otra gente que hacía sus propias integraciones encima de S3 que estaban fabricadas por ellos para que esto diera una visión consistente. Bueno, pues el servicio ya la da, ya no te hace falta esa capa, ya no tienes que preocuparte, ya automáticamente S3 y a mí esto me voló la cabeza, porque ¿cómo haces que algo como No S3 sé, a la escala que tiene? no sé. Yo tampoco lo sé. No lo sé. Magia Pero, negra. pero funciona, que es lo. Entonces, esto. Y en S3 lo otro que anunciaron ayer es que tú puedes hacer replicación multi-bucket. Puedo, Sí, puedo replicar de un bucket a otro, pero puedo replicar a varios buckets y además puedo hacer sincronización entre buckets. Puedo tener un bucket en Europa, un bucket uno en Frankfurt y otro en Estocolmo, por ejemplo, mm, y que lo que guarde en uno se replique en otro y lo que guarde en otro se replique en uno. Con lo sí. cual, para gente que tenga un requisito de multiregión, va a tener una forma mucho más amigable de sincronizar. S3 tiene muchas mejoras que os recomiendo que Y veáis en la diferentes charla como ayer cuentas sobre... también, Sí. no en la misma cuenta. Eh, Entonces, sí, el de replicación también funciona para diferentes cuentas. sinceramente, no me quedé con el detalle. Esperaría que Sí, sí, yo escribí el que blog lo post, soporta. sí. Ah, vale, correcto. Pensé que era una pregunta. Te entendí que era una pregunta. No hay más que hablar, señoría. Sí, entonces eso está bueno también si tenés que compartir información, podés distribuirla.
entre todo el mundo que necesite tu información. Me pareció una cosa súper interesante los múltiples destinos de S3. Y bueno, y ahora vamos a mudarnos un poquito de tema y hablar de Reinvent como una conferencia y como un montón de cosas. Primero, quiero recalcar que si me están escuchando, hay una cosa que es súper divertida que va a pasar en Reinvent, que es el Game Days. Busquen y regístrense. Es una de las pocas actividades en Reinvent que hay que registrarse y el Game Day es una de ellas y van a abrir en la descripción del Game Day. Vamos a buscarlo en la pantalla, se los voy a compartir y les voy a mostrar. Y ya de paso miramos un poco la interfaz de Reinvent porque me parece... Uy, quedó súper grande. Que el Game Day es una de esas cosas que no se pueden perder. Entonces, si van acá arriba, pueden buscar Game Day y les va a aparecer en todas las zonas horarias que está. Por ejemplo, hay dos tipos. Está el de Unicorn Polo League, que es el clásico Game Day, y está en tres zonas horarias. América, si nos están escuchando de Latinoamérica o Estados Unidos. El de APAC, que es hoy, y el de Europa, Middle East y África, que es la última semana de Reinvent. Y cuando lo abren, por ejemplo, vamos a abrir el de Europa, tienen que registrarse en este link. Eso es muy importante, es una de las poquitas cosas que tienen que registrarse. Está el Game Day de Unicornios y el de Financial Services. ¿Has participado en algún Game Day vos, Javi? Sí, pero de hecho solamente uno que hicimos internamente en el equipo. No Okay. sé si tú estabas en ese. No, yo estaba de Y sí, vacaciones. me pareció muy divertido. También se ha hecho alguna vez en los grupos de usuarios de la comunidad española, se ha hecho alguno. Y sí, si vais a un Dev Day tenéis que ir con mentalidad de detectives. Jugar. Os va a tocar analizar, cambiar configuraciones, analizar logs, rebuscar. Es un entorno en el que básicamente hay una aplicación que intencionadamente el sistema la va rompiendo y tú tienes que detectar por qué no funciona, Exacto. dónde está el problema. Y es Y una quien más, competencia. claro, Va, y que el equipo que más va arreglando y más rápido lo va resolviendo va consiguiendo puntos. Y al final, pues tu equipo va a estar en un sitio, ¿no? Y es bastante divertido, ¿eh? Ver cómo, porque además hay en un chat, puedes estar viendo el resto de exacto. gente, cómo está sufriendo contigo. Sí. En Este fin, año va a tienes haber unas un pistas. live stream también para los que juegan al Game Day. Bueno, yo voy a estar jugando en el de MEA con otros developer advocates porque nunca jugué, pero totalmente recomendado. Lo segundo que quería mostrarles un poco la interfase, no sé si ya la probaron, pero es una interfase, dentro de todo, yo creo que ha mejorado bastante de lo que era cuando la recibimos la primera vez. Acá abajo tienen una funcionalidad de chat que les pueden, si tienen preguntas, pueden hacerlas. Les va a aparecer en la sesión que están mirando y empezar a hacer preguntas y alguien de AWS les va a responder y eso está súper bueno. No sé si lo están usando, pero todas las sesiones tienen posibilidad de charlar con alguien de AWS, preguntarle a los expertos, así que aprovechen eso porque a veces parece que uno está solo en esta plataforma, pero no hay un montón de gente mirando y en la parte de atrás del servicio. Y después la Session Catalog seguramente ya la conocen, pero hay una categoría que me gustaría mostrarles, que es la categoría de play, de juego, que Reinvent siempre tiene como una parte divertida y graciosa, y hoy tenemos música en vivo, clases de cocina, yoga, y todo tipo de cosas random que están apareciendo en Reinvent todo el tiempo, así que es una de las cosas que a veces si nunca fuiste en Reinvent no se te ocurre mirar en esta categoría. También hay un juego que si vas, ¿dónde es que lo vi? Pero hay un juego por algún lado que lo encontré el otro día que está muy gracioso. Pero hay un montón de cosas para explorar, así que yo les recomiendo que exploren todas las diferentes ventanitas y entren. Ya deben haber descubierto la de AWS On Air, que es la que estamos ahora. Y acá estoy mutada. Y hay un montón de cosas, así que eso es una de las cosas que les quería mostrar. Después, Javi está organizando
un evento con la comunidad hispanohablante, que son de los eventos satélites que están ocurriendo en Reinvent. Si nos contás un poquito más. Sí, pues a mí una cosa que he hecho en falta de los eventos en directo es ver qué piensa la comunidad, porque aquí en Reinvent de alguna forma estáis teniendo todo el rato lo que pensamos nosotros de AWS sobre lo que lanza AWS y hay que irse a Twitter o a otros sitios para ver otra cosa. Entonces, lo que hemos hecho ha sido juntar a diferentes personas, community heroes, community builders, líderes de grupos de usuarios, simplemente personas de la comunidad que nos van a estar comentando. Vamos a estar mañana en horario de tarde, a las 6 de la tarde en España y en horario de mañana o media mañana en Latinoamérica. Vamos a estar mañana, vamos a estar el jueves que viene y vamos a estar el último miércoles de Reinvent, pues cada día con 4 o 5 invitados que van a estar hablando de lo que les parezca. Es la comunidad y esto es para que nos cuenten su impresión de Reinvent. Yo solamente voy a estar moderando porque alguien tiene que encender y apagar el stream, pero la idea es que nos cuenten lo bueno, lo malo y lo regular de lo que les haya parecido, que lo pasemos un poco bien y al dentro que os interese. Muchas gracias por comentarlo, Marce. No, pero a mí las actividades fuera de Reinvent siempre son súper valiosas porque hay que hablar entre todos y charlar y bueno, antes nos íbamos de cervecitas o teníamos las actividades de los user groups, pero ahora que estamos virtuales tenemos que encontrar formas de conectarnos. Así que me encanta la idea de comentando con la comunidad de AWS, necesitamos de ese tipo de cosas. Y lo último que les quiero contar es del podcast de AWS en español que tenemos con Isa, que vamos a estar lanzando episodios todas las semanas. En general nosotros solo lanzamos cada 2 semanas, pero ahora durante Reinvent vamos a estar poniendo episodios todas las semanas contándoles nuestros recaps y lo que ha pasado en las semanas. Así que si están interesados en seguir escuchándome, porque seguramente tengo la voz más hermosa del mundo, se ríe Javi, pueden escucharme igual. Lisa tiene un acento más español, más divertido que el mío, que es todo áspero, pero bueno. Pueden escucharnos contar nuestros recaps y nuestras historias de Reinvent virtual este año, que algo hay que hacer, como dice Javi. Me avisan por aquí, por Slack. Muchas gracias, Memo. Memo no se pierde una. Que el stream de comunidad, no sé si hemos puesto la URL. Una forma de verlo es, bueno, directamente esto se llama, la URL es comentando con la comunidad javier.cloud, pero podéis seguirme o me podéis seguir en Twitter, si no directamente, y allí lo vengo recordando. Voy a poner las URLs porque como no tengo chat, me olvido. Tengo que crear pequeños banners acá. Gracias, Memo. Muchas gracias por el recordatorio. Gracias, porque soy un poco desastre con eso, pero le mostré la página y me olvidé de mostrarles el link. Pero igual estoy segura que googleando lo encontramos. O mandate un mensaje por Twitter también. Sí, no, en Twitter lo estoy recordando, así que en ese sentido estaría bien, pero sí viene genial tenerlo. Obvio, ese tipo de eventos aparte son divertidos, cuanto más gente hay, así que también les dejo la del podcast que lo mencioné. Y los Game Days están en la página del Reinvent, así que vayan a buscarlos. Y con eso yo creo que dijimos todo lo que queríamos decir hoy. Sí, bueno, yo quería decir muchas gracias por seguirnos y la conversación sigue en Twitter. Cualquier cosa que resulte interesante, tenemos los mensajes directos abiertos para lo que necesitéis. Sí, lo que quieran, nuestros mensajes están abiertos y nos encanta conectarnos con la gente en este momento que estamos en casa nosotros solos. Nos encanta aún más que nos escriban y nos cuenten cómo están pasando Reinvent, qué están haciendo, qué les gusta, si tienen preguntas o lo que quieran, porque Reinvent es un momento muy social, al menos para mí, y lo extraño. No es la única. Exacto. Pero bueno, muchísimas gracias, Javi, por haber venido y mostrar todas estas cosas súper interesantes de Machine Learning y analítica de datos. Y mañana, si todo anda bien, vamos a estar hablando con Memo sobre temas de developers, containers, serverless y todas esas cosas que me fascinan. Bueno, yo os veo la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, Javi. Que tengas un buen día. Igual, chao.